honor, Él merece todo, Él es todo. Por eso en la prioridad de su vida, en la prioridad de cada uno de nosotros, lo primero que debe estar es Jesús. Lo primero que debe estar es el Señor. Porque en orden de prioridades hay gente que dice, no, el trabajo, no, el vicio, no, el pecado, no, el hombre, no, la mujer, no, la posición. En el orden de prioridades, primero es Él. Y dentro de ese orden de prioridades, después, ¿quién sigue? Papá, mamá, mi hermano, mi hijo, mi tía, mi tío. No, en el orden de prioridades el que sigue es usted. En el orden de prioridades después del Señor es usted. Porque si usted está bien, a su alrededor todo va a estar bien. En su casa todo va a estar bien. En el medio en el que usted se mueve va a estar bien. En el trabajo donde usted esté va a estar bien. En el deporte donde usted esté va a estar bien. Porque usted está conectado. Usted está en una comunión, en una intimidad con el Dios del cielo. Y no es usted, es Cristo en usted. El Dios mismo trabajando, actuando y haciendo lo que tiene que hacer en los últimos tiempos en medio de un mundo que no quiere absolutamente nada con ese Dios del cielo, que es amor, que es, como lo decía el canto, Dios es bueno, Dios ha sido bueno en su bondad, en su misericordia, en su gracia, en todo lo que Él está tratando con usted y conmigo. Dice Daniel en el capítulo 11 y verso 31. Mayela, ¿lo tiene? Daniel 11:31, ¿qué dice? Oiga lo que dice esta palabra. Sus trompas vendrán para profanar. Vendrán para profanar, sí. Sus soldados, tranquila. Sus tropas vendrán para profanar la fortaleza del templo, interrumpirán el sacrificio perpetuo y levantarán la abominación de la desolación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oiga qué bravo. Hay una secuencia, 9:27, 11:31 y 12:11, que dice 31, sus soldados profanarán el templo y las fortificaciones, suspenderán el sacrificio diario y pondrán allí el horrible sacrilegio. Hay un momento en la historia que se va a dar, no se ha dado, que se va a dar en que vamos a ver esto, en que vamos a ver esta realidad. Se lo vuelvo a repetir, el enemigo ya se volvió implacable. Perdónenme, pero le abrimos la puerta y él está haciendo fiesta con nosotros. A mí me da mucho dolor y perdónenme que se lo diga. Ojalá esté equivocado. Ojalá yo aquí esté más perdido que el chiquito de la Llorona. Pero los ticos cometimos un error al montar un partido político como el PAC en este país. Es un partido comunista. Es un partido que tiene una finalidad de Estado laico. Y el Estado laico es separación total, eliminación total de Dios. Eliminación total de todo lo que tiene que ver con Dios. Óigame, ¿por qué nos dicen laicos a nosotros? ¿Sabe por qué nos dicen laicos comprometidos? Porque nos apartaron, nos separaron. ¿Para qué? Para trabajar para el Señor. Somos gente comprometida, un laico comprometido, un laico que fue separado, quitado, apartado y hecho un miembro del reino de Dios. Amén. Pero cuando un partido político, a nivel mundial, se mueve dentro de este ámbito, el Estado laico es el Estado laico que se aparta. El Estado, todavía lo que estoy diciendo, el Estado laico, es el país, es el gobierno, son los gobernantes que se apartan literalmente de Dios. Saquemos a Dios de todo esto. Porque hay mucha gente que dice, ay, qué dicha, el comunismo se fue. No, se ha ido. Ahí se ha mantenido escondido, camuflado, óigame, sistemático, trabajando, así como lo dice la hermana, calladamente, muy sutilmente, trabajando, llevando a cabo su obra, y vea por dónde va, y vea por dónde vamos. Y hoy me decían algo, dice que ya en Palmares le dijeron no más fiestas religiosas, no más actividades en el parque, ya no más actividades aquí. Dios mío, ustedes han visto lo que es Palmares en la fiesta, ¿verdad? Pero no quitan la fiesta, no quitan las actividades religiosas. Ya no se pueden hacer ahí, ya no se pueden llevar a cabo ahí. No, vean a ver en qué montaña se meten, vean a ver en qué cueva se acomodan, vean a ver en qué lugar se esconden. Óigame, esto es problemático. Pero todo lo estamos nosotros mismos nos estamos encargando, porque no nos damos a la tarea de escudriñar, de estudiar. Yo no culpo, yo no señalo a nadie, pero desgraciadamente, ¿dónde están los profetas de Dios? Inclusive la estrategia, ¿verdad?, del enemigo, que esta palabra
sí, nos llaman laicos a los que trabajamos para la iglesia, laicos comprometidos. Y escuché un día de estos a una señora decir, no, pero es que no, eso de laico, vea, pues ¿por qué existen los laicos en la iglesia? O sea, tal vez ni han como investigado qué realmente significa el concepto, ¿verdad? De un estado laical y simplemente como que lo relacionan con eso y creen que es algo bueno. O sea, así es fácil, o sea, porque... Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Sí, claro que sí. Héctor. Gerardo, yo no sé si el Señor a mí me lo dijo hoy en la mañana, ya, yo iba analizando esta situación. No por el celular, porque el celular es una cosa que usted lo personalmente lo idiotiza y pasa más tiempo en el celular que con su familia y con las cosas del Señor. Pero no lo digo por don Javier, porque pues, yo estaba asistiendo también con él, con sus bíblicos también. Pero yo, sin embargo, no porque sea la casa del Señor esa, yo he todo lo que he hecho aquí, lo que está aquí bonito es para Él, no es para mí, porque el día que yo me muera yo no me llevo nada. Yo estaba arreglando esta casita para Él, y el día que yo me vaya va a seguir para Él. Eso lo he hecho yo a mis hijas y a mis descendientes. El día que yo me vaya eso es para Él, va a seguir aquí la palabra del Señor, amén, porque eso quiere del Caná. Pero yo hasta donde yo digo, Gerardo, usted se ha dado cuenta, tenemos 3 años de estar aquí, 3 años y medio, ¿dónde están los profetas aquí? Entonces estamos engordándonos para ir a dar la palabra del Señor. ¿Qué estamos haciendo nosotros aquí? Y estamos tal vez esta es la parte, disculpa que me interrumpa, Héctor, tal vez esta es la parte importante y la parte interesante cuando nosotros tenemos de analizarnos, hacer un alto del camino, como lo dice por ahí 1 de Pedro 4:12, o sea, hacer un juicio personal sobre nosotros, porque recuerden que la palabra de Dios dice de que el juicio de Dios empieza ¿por quién? Empieza por nosotros. Y si empieza por nosotros, ¿qué será los que están afuera? ¿Qué será los que no están en nada? ¿Qué será los que nunca han recibido, nunca han escuchado? Y ustedes y yo sabemos que dentro de nuestra iglesia hay cualquier cantidad de gente que está metida en esto, pero que no sabe lo que usted está diciendo. Ni siquiera, o lo que decía Magret, o lo que dicen ustedes, ni siquiera se dan cuenta de qué se trata esto. Y no nos culpa, volvemos a lo mismo. Usted no nace aprendido, usted tiene que aprender, pero usted tiene que buscar. Por eso Jesús decía, toquen y se les va a abrir, pidan y se les va a dar, busquen y van a encontrar. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo muchos de nosotros? Esperando nada más que todo caiga del cielo. Eso sí, cuando hay un problema, cuando hay una dificultad, cuando hay algo, entonces gritamos, brincamos, batallamos, vociferamos y madreamos a Dios porque Dios no está haciendo nada. Porque Dios no tiene vela en el entierro. Dios nos dio libre albedrío. Nosotros somos los que estamos moviendo esto dentro de una finalidad y un propósito de acuerdo a la dirección que el Espíritu de Dios nos está dando. Pero ¿cuántos de nosotros hacemos un alto en el camino para entender de que leamos 12:11, Daniel, para poder decirle esto? Daniel, capítulo 2 y verso 11. Cualquiera. Sí, Margarita. 1290 días pasarán desde el momento en que se suspenda el sacrificio diario y se ponga el horrible sacrilegio en el templo del Señor. Palabra de Dios. Obviamente interesante. Dos situaciones que se dan dentro de todo esto. Que se suspenda el sacrificio diario. Hasta donde yo sé, a nivel religioso o a nivel mundial, solamente hay un sacrificio que nosotros conocemos. Al menos a nivel católico, la Eucaristía para nosotros es el sacrificio diario. Para nosotros, ¿verdad? Que se suspenda el sacrificio diario y luego que se ponga el horrible sacrilegio. Ese ponerse el horrible sacrilegio es cuando el poder del enemigo es capaz de montar ahí un falso Cristo y una falsa iglesia. Que ustedes y yo tenemos que discernir. Que ustedes y yo tenemos que ver dónde está la verdadera. Y dónde está lo verdadero y dónde está lo auténtico. Por eso cuando esta persona decía, es que nos engañan y no nos dicen la verdad, entonces dice usted, bueno, ¿y entonces qué? ¿Dónde están los que tienen que decir la verdad? Porque perdónenme, nos soban la chaqueta y nos hacen para acá y nos hacen para allá. Yo sigo, al mirar estas 3 citas bíblicas, de 9:27, de 11:31 y de 12:11, yo me doy cuenta de una realidad, hermano. Yo estoy mirando de que a través de este trabajo, que la palabra de Dios a través de Daniel me expresa, me doy cuenta de que el enemigo utiliza falsos profetas. Había que ser. Y entonces ustedes y yo tenemos que aprender a discernir quién es verdadero y quién es falso. Oiga lo que le digo. Cuando ustedes y yo caminamos dentro de todo esto, no crean ustedes que es tan fácil.
No crean ustedes que es tan sencillo. El mantener usted una hegemonía, el mantener usted una línea de fidelidad y de lealtad al Señor, porque hermano, perdóneme, antes de la obediencia a su iglesia, usted tiene que ser ¿qué? Amador y enamorado de Cristo. Porque a través de esa obediencia lo pueden meter a usted dentro de un campo en el que usted no sabe, en que lo pueden estar engañando, en que nosotros tenemos que estar, mire, pellizcados. Y esto me lo decía a mí un hermano muy fiel a la tradición católica. Y él me decía, antes de obedecer, primero la fe. Y usted sabe que la fe es Cristo. Amén. Él es el Señor. Porque muchas veces el enemigo es tan astuto que le dice, pero no me describe, esto es así. Y allá va usted de quejas. Perdón por la expresión. Allá va usted de baboso. ¿Por qué? Porque es que hay que obedecer, perdón. Pero cuando Sanedrín le dijo a Pedro, deje de predicar, deje de hablar de Jesús, ya no más. Y Pedro les dice, perdónenme, pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. O sea, Pedro voló toda la ley judía, voló todo aquel estandarte y toda aquella estructura religiosa. Le dice, ¿sabe qué? Yo la hago a un lado porque para mí es el Señor. Primero Él y después lo demás. Y nosotros estamos hoy enfrentando, porque usted y yo miramos cómo se denigran ciertas situaciones. Miramos denigración dentro del ambiente. Oiga lo que le digo, hermano. Estamos mirando la denigración dentro del ambiente religioso. No estoy hablando del ambiente espiritual. Dentro del ambiente religioso usted mira la denigración y la contaminación. Porque ustedes y yo hacemos algo que tenemos hoy que tomar decisiones. Porque, óigame, la contaminación y la denigración sobre todo lo que es santo se está dando. Sobre todo lo que es santo se está dando. Voy a poner un ejemplo. Quiero que usted me capte verdaderamente lo que es esto. Han estado saliendo muchas imágenes de la Virgen María en los últimos días. Estamos en el mes de mayo. Y muchas de ellas, la Virgen María llorando. Y entonces hay un despliegue de publicidad, digámoslo así, tal vez, o de propaganda. De propaganda. Ok, perfecto. Pero, ¿qué me está diciendo? ¿A qué me está llamando? ¿A qué me está promoviendo? Oiga lo que le digo. Yo sé que mi señora está llorando por lo que está viendo, pero ¿qué hacemos nosotros? Yo no gano nada con que me presente una imagen. Es más, yo no necesito ver llorar en la imagen para darme cuenta qué es lo que ella puede estar sintiendo por su pueblo y por su gente. Porque fue una delegación de Jesús a ella. Mira, aquí está tu hijo y mira, aquí está tu madre. O sea, perdón, hay una entrega desinteresada en aquel momento para captar y tomar una determinación para que María sea madre de la iglesia. Tenga un mover de protección, de amparo, como cualquier madre protege a su familia, protege a sus hijos. Pero de ahí a lo que yo miro es donde me pone a analizar y me pone a pensar. ¿Por qué? Porque vaya conmigo a Filipenses 3. Vaya conmigo a Filipenses 3. Un instante. Filipenses capítulo 3. Y ustedes y yo vamos a mirar algo interesante. Capítulo 3 y vamos al verso 3. Capítulo 3:3. Filipenses 3:3. Voy a leerlo yo para tener un poquito más de dirección a esto, porque aquí el tiempo no pasa, ¿no? Aquí el tiempo vuela. 3:3. Filipenses 3:3. Empecemos con el 1, ¿cuál es el problema? Sí. Dice la Escritura en esta versión. Por lo demás, voy a esperar que llegue. Hermanos, dice, por lo demás, hermanos míos, dígame. Amén. Por lo demás, hermanos míos, alégrense ¿en qué? Ay, Señor, qué lindo, ¿verdad? Qué directo. Alégrense en el Señor. Dice, para mí, dice el apóstol, no es ninguna molestia repetir lo que ya les he escrito, y para ustedes es útil. Cuídense de esa gente despreciable, de los malos trabajadores,
de esos que mutilan el cuerpo. Oiga, ¿qué es serio? De esos que mutilan el cuerpo. Vuelvo otra vez a los falsos profetas. Vuelvo otra vez, hermanos, pellizquémonos porque aparecen por todo lado. Pellizquémonos porque no todo lo que brilla es oro. Ojo, recuerden hacia dónde vamos, a quién seguimos y por qué estamos ahí. Y dice Pablo, porque los verdaderos circuncidados somos nosotros, los que adoramos a Dios movidos por su Espíritu. Amén. ¿Qué es serio? ¿Recuerdan aquel pasaje de San Juan 4, 21, 22, 23, 24? De que Jesús le dice a la samaritana, Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Ok, perfecto. Ahora vamos a ir un toquecito ahí. Porque los verdaderos circuncidados somos nosotros los que adoramos a Dios movidos por su Espíritu. Y nos gloriamos de ser de Cristo Jesús. Y no ponemos nuestra confianza en las cosas externas. Dígame. Amén. Yo, no ponemos nuestra confianza en las cosas externas. En lo que no es la verdadera ¿qué? Gloria y el verdadero poder de Dios. Dice Pablo. Aunque también, verso 4, aunque también yo tengo, ay, qué lindo esto, gloria a Dios, aunque también yo tengo razones para confiar en tales cosas. Oiga lo que está diciendo, aunque yo también tengo razones para confiar en estas cosas. Yo tengo razones, dice Pablo. Dice, para confiar en ellas. Me circuncidaron a los 8 días de nacer. Usted y yo podemos decir, bueno, a mí me bautizaron a los 8 días. Bueno, a mí, yo no sé usted. Yo no sé si usted se acuerda, yo no me acuerdo, pero usted tampoco se acuerda, me imagino, ¿verdad? Si lo circuncidaron, si lo bautizaron chiquitillo. Pablo dice, me circuncidaron a los ¿qué? A los 8 días de nacer. Soy de raza israelita, puede bajar, ¿verdad? Gloria a Dios. Soy de raza israelita, pertenezco a la tribu de Benjamín. O sea, hay una línea directa. Óigame, puede jactarse. Sí. Soy hebreo e hijo de hebreos. O sea, es de la pura cepa, ¿verdad? Gloria a Dios. En cuanto a la interpretación de la ley judía, fui del partido fariseo. O sea, no había paquete. Fue por derecho, ¿verdad? Era tan fanático que perseguía a los de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que se basa en el cumplimiento de la ley, era irreprochable. O sea, no aguantaba nada. Era un hombre así, cabal. Era un hombre a por derecho, era un hombre íntegro. Era un hombre, óigame, era un hombre que no aguantaba nada en ese aspecto, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Por eso él dice, también yo puedo confiar en esto, por lo que él estaba haciendo. Y dice verso 7, pero todo esto, y aquí entra la parte linda, pero todo esto que antes valía mucho para mí, ahora, a causa de Cristo, lo tengo por algo sin valor. Oiga lo que está diciendo. Ahora, al tener a Cristo, todo eso es mantequilla. Basura. Todo eso pasa a ser secundario. Ojo, porque usted ve hoy gente dentro del campo, dentro de este ambiente religioso, que para ellos primero es esto, primero la candela, primero la imagen, primero las flores, primero el altar, primero aquí, primero allá. Dios mío. Y usted dice, pucha, ¿dónde está la verdadera adoración? ¿Dónde es lo que Dios está tratando de buscar? Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y cuando usted le pertenece al Señor, el Espíritu de Dios es el que le mueve a usted su corazón. Amén. Es el que lo hace a usted actuar en la integridad plena del amor, del respeto y de la obediencia a la palabra de Dios. De la obediencia a la verdad, que es Cristo. Y a la palabra de Dios, que es Cristo. Amén. Y Pablo puede decir y dice ahí, óigame, verso 8, aún más. A nada le concedo valor. Óigame, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús. Mi Señor. Y le da el título, y le da el nombre, y le da el lugar. Por causa de Cristo lo he perdido todo. Oiga, ¿qué es eso? Amén. Digo amén. Óigame, porque muchos de nosotros, cuando perdemos algo, como que nos arrancaron algo, ¿va? Como que nos quitaron algo, como que, Dios mío, ¿en dónde está la confianza nuestra? ¿A quién le hemos dado nosotros verdaderamente el valor dentro de nuestra vida? Porque hay
Una situación que se presenta por ahí, algunos de ustedes la conocen. Porque ¿cómo voy a perder yo a esta persona? ¿Cómo voy a perder yo a este hombre? ¿O cómo voy a perder yo a esta mujer? No puede ser posible. No, es que no. Óigame, y nos empecinamos, y nos envanecemos, y nos fanatizamos, porque es lo que yo quiero, no lo que el Señor quiere. Aunque Dios esté tratando de enderezar, aunque Dios esté tratando de transformar, aunque Dios esté tratando de cambiar tu vida, porque quiere bendecirte, pero necesita que te sueltes de muchas cosas, de muchas ramas que estás agarrado porque no quieres soltarlas, y Dios no te puede bendecir porque sigues adherido, atado, encadenado a ciertas cosas que no son la prioridad para Dios. Y entonces Pablo viene y dice, por causa de Cristo lo he perdido todo y todo lo considero basura. Amén. A cambio de ganarlo a Él. Amén. Amén. Todo lo tengo ¿por qué? Por basura. A cambio de ganarlo a Él y encontrarme unido a Él. Aquí es donde la mula bota genal y se lleva un huevazo, ¿verdad? Porque, hermano, qué difícil es cuando usted tiene su confianza en otras cosas. Qué difícil es cuando usted pone la mirada en algo que no es Cristo. Y yo le decía a esta persona, le digo, perdóneme, pero para usted la importancia es tener a Jesús como el centro de su vida. Si usted lo tiene a Él, todo lo demás va a ser diferente. Pero si usted tiene un elemento, si usted tiene algo material, si usted tiene algo que no está dentro del entorno en el que Dios del cielo se mueve, que es Cristo, discúlpeme, pero está perdida. Está perdido. Va mal. No tiene futuro. No va a poder levantar ni va a poder establecer lo que usted quiere, porque usted está apartando al que tiene el poder para hacer nuevas todas las cosas. Amén. No tenemos el poder para cambiar a una persona, no tenemos el poder para sanar a alguien, no tenemos el poder para libertar a alguien, no tenemos el poder para hacer que todo gire en el mover de Dios. Nosotros no somos nosotros los que podemos hacerlo. Pablo viene y me dice a mí, estoy en el verso 9, no con una justicia propia, aleluya, no con una justicia propia adquirida por medio de la ley, sino con la justicia que se adquiere por la fe en Cristo. Ay, Señor, ¿oyó qué interesante? Por la fe que se adquiere, por la fe que se recibe, santo Dios, no por lo que la ley dice, no por lo que la ley implanta, no por lo que la ley impone, sino, dice Pablo, sino con la justicia que se adquiere por tener y estar y moverme en Cristo. Amén. Y dice Pablo, para terminar esta parte, la que da Dios con base en la fe, la que Dios da con base en Cristo. Verso 10, lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de su resurrección y la solidaridad en sus sufrimientos, haciéndome semejante a Él en su muerte. Espero llegar a la resurrección de los muertos. Palabra de Dios. Óigame, esta es la parte más dura. Esta es la parte que a muchos no nos gusta. Esta es la parte en que usted va a encontrarse hoy con profetas falsos que le dicen a usted, oigan, de que todo esto, de lo que la palabra de Dios me está tratando de hacer ver a mí, de la importancia de poder yo conocer plenamente a Cristo, de poder entender verdaderamente quién es Cristo dentro del mover de su resurrección y de la solidaridad en su sufrimiento. Piensen un momento cuánto padece, cuánto pasa, cuánto siente, cuánto vive Cristo en su carne propia por usted y por mí. Y Pablo viene y dice, es que yo quiero estar dentro de todo esto semejante a Él. Y espero estar en la resurrección de los muertos, dice Pablo. Y ustedes y yo nos topamos entonces con el mover que denigra, el mover que contamina todo lo santo. Porque para Pablo la resurrección, el sufrimiento, la persecución, el dolor es santo. Forma parte de Cristo. Forma parte del caminar de Cristo. ¿Quién quiere sufrir hoy? Nadie. ¿Quién quiere tener problemas? Nadie. ¿Quién quiere tener angustias? Nadie. ¿Quién quiere tener situaciones adversas? Nadie. ¿Cierto? Ojo, pero aquí es donde la mula bota genaro, ¿verdad? Y se vuelve a llevar su huevazo. ¿Por qué? Porque ¿cuántos de nosotros pasamos, vivimos y enfrentamos las adversidades no por Él, sino por nosotros mismos? Sino porque nosotros nos buscamos y nosotros sembramos
Y nosotros edificamos donde no teníamos que edificar, y construimos donde no teníamos que construir, y caminamos donde no teníamos que caminar, y empezamos a movernos donde no teníamos que movernos, y sin tener el control, la guía y la dirección de la piedra angular que es Cristo en esto. Váyase conmigo al Antiguo Testamento otra vez, váyase al libro de Jeremías. Y si lo encuentran, le da gloria a Dios. Y voy a Jeremías capítulo 23. Jeremías 23. Y vamos al verso 9. Jeremías 23, verso 9. ¿De qué va a hablar el profeta en este momento? ¿De qué nos va a hablar? Va a hablar acerca de los mensajeros que existían también en su tiempo. A pesar, óigame, ahora escuchaba a alguien por ahí y yo decía, Dios mío, qué duro, qué difícil. Porque si en estos momentos Jeremías estuviera aquí, le voy a decir, escúchame esto, si en estos momentos Jeremías estuviera en este planeta Tierra y estuviera haciendo lo que él era, ¿en cuál religión lo metería usted? ¿O en cuál iglesia lo pondría usted a Jeremías? Número uno, no me conteste. Porque si no tenemos un control, si no tenemos una, como decía mi hermano Javier, una exégesis de lo que es Jeremías, desde el principio hasta el fin, de lo que es su apostolado, su trabajo de ser profeta, porque ustedes saben que Jeremías le decían el profeta llorón, porque el problema de Jeremías es que era un profeta que nunca llevaba buenas noticias, siempre llevaba malas noticias. Entonces escuchaba a alguien por ahí que decía, es que somos la iglesia del Señor y no andamos hablando de cosas negativas. Y entonces, ¿cómo menciono yo? ¿Cómo hablo yo? ¿Y cómo digo yo las cosas malas que yo veo? Las cosas adversas que yo percibo. Las cosas que están destruyendo. Porque sería mentiroso si yo no hablo de lo que está pasando dentro. Si yo no hablo de lo que se está viviendo dentro. ¿Cuántos se presentan a predicar? ¿Cuántos llegan a predicar y dicen, es que ustedes, y ustedes, y ustedes, y ustedes, y usted? Y tal vez viviendo un infierno. Y tal vez moviéndose en cosas que usted y yo sabemos que no están bien. Pero llegan y presentan una cara, presentan una imagen y le dicen a todo el mundo, ustedes tienen que buscar, ustedes tienen que hacer, ustedes tienen que tener, ustedes tienen... Y oigan, hermano, perdónenme, pero eso es un falso profeta. Y Jeremías se presenta con una actitud determinante. Por eso le decía, no me mencione nada. ¿A dónde lo metería usted? ¿A dónde marcaría usted a Jeremías en estos momentos? Yo le digo una cosa, perdóneme, pero si Jeremías, yo lo meto en la iglesia católica, inmediatamente lo crucifican. Y lo rechazan. ¿Por qué? Porque ¿qué viene a anunciar? ¿Qué viene a decir? ¿Por qué me han corrido a mí de lugares? ¿Por qué me han apartado a mí? ¿Por qué me han vetado de ciertos grupos de oración? No quieren escuchar la verdad. Porque no quieren escuchar la verdad. Oiga, y yo no soy la verdad. La verdad es Cristo. La verdad es Cristo. ¿A quién están rechazando? ¿A quién están cerrando la puerta? Cristo. Miren, Dios mío, santo Dios, estoy recordando al padre Enrique en Alajuela hace algunos años, allá por los años 90, cuando el padre Enrique empezó a ser utilizado por el Espíritu de Dios con aquel don de ciencia, en las horas santas. Él estaba en la catedral de Alajuela. Hasta que empezaron los chismes, los cuentos entre el mismo clero y llegaron a oír de Monseñor, mire, es que este carajo dice que se está dando aquel, que el otro está limpiando, que está aquí, y esto ya empezaron los cuentos, los chismes, las habladas, hasta que ningún Monseñor le dice, mire, hazme el favor, mejor vamos a cerrar la catedral, no más horas santas aquí, la hora de Enrique, a ver dónde se acomoda. Le cerraron a Enrique, le taparon le bloquearon la entrada a Enrique, no. Él es simple y sencillamente un instrumento. Se la hicieron ¿a quién? A Cristo. 22 días después se vino el terremoto, aquel de Alajuela, que dejó a la catedral así como tal, que se tambalea el cambio, ¿verdad? Y la comisión de emergencia dice, no, ahí no se puede entrar. O sea, queda inhabitable. Y dice el Señor, ok, me cierran ustedes a mí, tranquilos, yo se la cierro a ustedes también. Y uno se da cuenta dentro de todo esto, porque Jeremías tiene una finalidad. Entonces, en su tiempo, ¿cuántos profetas podrían estar actuando en Israel en ese momento en que Jeremías está? Piénselo. Y sin embargo, Jeremías viene y habla y dice. Y yo quiero que usted empiece a visualizar de quién está hablando. Está hablando de falsos profetas, pero ¿de quiénes? ¿A dónde está ese mover de falsedad?
a los cuales Jeremías hace alusión. Estoy en el verso 9 de Jeremías. Tal vez uno de ustedes que me lea de Jeremías 9 al 10. 9 al 10. Sí, Elena, por favor. A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como un hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros a causa de la maldición. La tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no era recta. Vea qué interesante. Vea qué bonito lo que empieza hablando el profeta Jeremías. Cuando dice estoy perturbado, estoy medio atarantado, estoy parezco un borracho, un hombre dominado por el vino por causa del Señor y de sus palabras santas. El país está lleno de adúlteros, dice Jeremías. El país está lleno de adúlteros, de gente que corre a hacer el mal, de gente que está bajo la maldición. ¿Qué es lo que usted está mirando en estos momentos? ¿Qué es lo que estamos mirando nosotros en este país? Gente que corre a hacer el mal. Un país lleno de adúlteros. No hablemos de adulterio a nivel de hombre y mujer. Hablemos de adulterio en cuanto a otras cosas, muchas otras cosas, en las cuales apartamos, quitamos, eliminamos y separamos a Dios. Y dice Jeremías, de gente que corre a hacer el mal, que usa su poder para cometer injusticias. ¿Están hablando de Costa Rica? Es la pregunta que yo me hago. ¿Están hablando de este país? De gente que por su poder corre a cometer injusticias. Por eso el Señor maldijo la tierra y la tierra se secó y los pastos del desierto se quemaron. Ustedes y yo tenemos que hacer un alto en el camino. La palabra de Dios me está hablando a mí muy determinantemente. Otro de ustedes que me lea del 11 al 12. ¿Qué dice el profeta? Del 11 al 12, Mari. El Señor afirma, hasta los profetas y los sacerdotes son impíos. En mi propio templo los he encontrado haciendo el mal. Por eso su camino será oscuro y resbaladizo. Yo haré que los empujen y caigan. Cuando ajusten cuentas con ellos, traeré sobre ellos la desgracia. Yo, el Señor, lo afirmo. Óigame qué será. Óigame cómo el profeta habla tan claro, tan directo. El Señor afirma hasta los profetas y los sacerdotes son impíos. ¿De qué está hablando? Perdóname, pero yo tengo que pararme en un espejo y mirarme. Yo tengo que empezarme a dar cuenta quién estoy, quién soy yo, qué espacios, oiga, qué duro esto, porque siempre lo pregunto, ¿cuántas áreas de su vida están bajo el poder de las tinieblas? ¿Cuántas áreas de su vida el enemigo tiene el control? El enemigo tiene dominio sobre ellas. ¿Y estamos en Cristo? ¿Somos hombres y mujeres de Dios? ¿Somos capaces de entender que la autoridad es nuestra? Está en nosotros, se mueve en nosotros, respira en nosotros, camina en nosotros. La autoridad no son los demonios, no es el poder de las tinieblas, no es el mover de la maldad. Somos nosotros la autoridad de Dios. ¿Y qué dice? En mi propio templo los he encontrado haciendo el mal. ¿De qué estarán hablando? Esto debe ser allá seguramente por la Conchinchina, ¿verdad? Quizás allá por donde. Ustedes y yo sabemos que está hablando de lo nuestro. Que está hablando de aquí mismo, que está hablando de los que nos decimos, de los que nos expresamos como cristianos. Porque el Señor nos encuentra, ¿a dónde? En el propio templo, haciendo el mal. Por eso su camino será oscuro y resbaladizo. Yo haré que los empujen y caigan. Yo haré. Cuando vienen las elecciones en este país, y yo miré el 4 de febrero, que ganó un personaje que nadie creía que podía ganar. Porque nadie creyó que podía ganar. El Partido de Restauración Nacional de Fabricio Alvarado. Él ganó. Él quedó número 1. Pero viene el poder de los que están arriba para mover sus tentáculos. Para ver hasta dónde ellos pueden literalmente decir no. Y el pueblo lo permite. El pueblo se deja. El pueblo, óigame, toma la actitud, porque en el 4 de febrero el partido más malo que había en este país era el PAC. El 4 de febrero en Costa Rica no tenía nada con el PAC. El gobierno de Luis Guillermo Solís. ¿Y cuánto después? Lo vemos.
2 meses después, Utilizaron la religiosidad para confundir al pueblo. vemos que toda la gran mayoría de la gente se fue. Dañados. Aunque nosotros sabíamos que había engaño, aunque nosotros sabíamos que había fraude, aunque nosotros sabíamos que había manipulación, aunque nosotros sabíamos que el poder iba a utilizar su poder, y nosotros simple y sencillamente agachamos la cabeza. Nos quedamos callados. Y lo he venido repitiendo, ahí está Memo que no me deja mentir. Cuando el padre Alexander Quesada de Radio María dice de que les prohibieron a ellos el tribunal, a los sacerdotes de la iglesia, que no podían hablar de política en los altares, que no podían hablar de política en los zambones, que no podían hablar de política en los sermones. Pero que a los profesores de colegios, de universidades y de cualquier cantidad de institutos, ellos sí podían hablar lo que les daba la gana. Y entonces él decía, nos callaron. Y entonces la pregunta que yo me hacía y me sigo haciendo es, ¿para quién trabaja usted? ¿Para el sistema? ¿Para el mundo? ¿O para el Señor? ¿Qué es lo que está hablando Jeremías? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Por qué habla en la forma en que habla? ¿Por qué lo expresa en la forma en que él expresa? Dios mío, dice el verso 14, yo he visto a los profetas de Jerusalén hacer cosas horribles. Oiga, qué serio. Cometer adulterios y fraudes. Animan de tal modo a los malvados que nadie se aparta de su maldad. Ellos y los habitantes de la ciudad son para mí como Sodoma y Gomorra. Oiga, hermano, si usted habla en estos momentos así, a usted lo van a correr, a usted no lo van a querer, lo van a eliminar, lo van a apartar, lo van a desechar. Porque usted está hablando mal, porque usted no está bien ubicado. ¿Por qué? Porque es que todo... Ay, Señor Dios. Miren, hermano, perdónenme, pero ahí es donde usted tiene que mirar la falsedad. Ahí es donde usted tiene que mirar la idiosincrasia de un sistema dominado por las tinieblas, aún dentro del cuerpo de Cristo. Y cuando hablo dentro del cuerpo de Cristo, estoy hablando no solamente de católicos, estoy hablando de cristianos. Estoy hablando de todo el mover a nivel mundial de cristianos, de seguidores de Cristo. Porque nos prestamos. ¿Por qué? Porque es que yo no puedo hablar de sufrimiento, yo no puedo hablar de dolor, yo no puedo hablar de miseria, yo no puedo... de pobreza. Yo tengo que hablar de prosperidad. Yo tengo que hablar solo de altura. ¿Qué es lo que yo estoy mirando? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que está pasando en el ámbito en el que nos movemos? Ustedes y yo sabemos que no hay equidad, no hay honradez, no hay honestidad. Me llamó mucho la atención que este diputado del Partido Liberación Nacional dijo, yo no voy a utilizar el carro que a mí me da la Asamblea Legislativa. ¡Ah, caramba! ¡La gloria a Dios! Están llegando las oraciones al corazón de Dios. Ya hay un hombre que está poniendo coto. Yo no voy a utilizar esto. Oiga, ¿sabe cuánto está él en ese momento entregándole al país? En ese momento le está entregando 500 litros de gasolina que se utiliza cada diputado por mes. Está entregando en ese momento a la bolsa o a la misma asamblea, está entregando prácticamente $500,000 de pesos por mes. Si lo hicieran todos. Son 57. Cuando usted hace el resumen, se encuentra con miles de millones de pesos que nosotros pagamos para que ellos anden para allá y para acá. Y usted dice, pucha, este país está catalogado en el mundo casi como el número 1 en carestía. Ese es uno de los más caros en el mundo. Y hay gente de otros países súper desarrollados